Sean bienvenidos. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Gracias. Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con otra exposición. Por esto invitamos a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y FAO para hablarnos sobre el proyecto Manejo Sostenible, soporte a la toma de decisiones para la integración y la ampliación del manejo sostenible de tierras, a cargo del doctor Javier Otero García. Bienvenido. Muchas gracias. Aló, sí. Bueno, muy bien, buenos días. Un saludo especial del doctor Felipe Fonseca, director de la UPRA, y del señor Rafael Zavala, representante de la FAO en Colombia. Digamos, voy a hacer una exposición sobre un proyecto que se hace conjuntamente entre la UPRA y la FAO, relacionado con el manejo sostenible de tierras y que tiene que ver con todo lo que es la Convención de Naciones Unidas para la desertificación y la sequía, para el combate de la desertificación y la sequía. El título, como todos los títulos, a veces son muy largos y dicen muchas cosas, pero se concretizan realmente en algo muy específico. Este es un proyecto que se llama Soporte a la toma de decisiones para la incorporación y ampliación del manejo sostenible de la tierra, que es un proyecto, digamos, a nivel global, y que junto con la FAO a nivel de Colombia se le ha dado un término un poco más específico, el cual es la estrategia para la incorporación del manejo sostenible de tierras en la toma de decisiones en integración en tres ámbitos: nacional, subnacional y local, con énfasis en instrumentos de planificación en Colombia. Muy bien. Digamos que es muy importante presentar este proyecto en el marco de la celebración del Día Mundial del Suelo, y en específico aquí en Colombia. Yo estoy encantado de ver a muchos colegas, y para mí todos son colegas los que están aquí, en el sentido de que estamos haciendo patria con los suelos, ¿no? O sea, llevamos muchos años trabajando de alguna manera por los suelos y con todo lo que se relaciona con este aspecto, y vemos que ya, digamos, esta década ha sido muy importante para darle un impulso a este tema. El proyecto es un proyecto global. ¿Qué quiere decir? Que se desarrolla a partir de justamente la convención. La convención tiene una necesidad, y es evaluar la degradación de las tierras. O sea, es la primera pregunta: ¿cómo evaluamos la degradación de las tierras? ¿Cómo sabemos que algo está degradado? Una zona está degradada, un suelo está degradado, el agua está degradada, la biodiversidad. Para eso la convención en el año más o menos 2005 empezó a crear una metodología que se denomina LADA, que en español sería la evaluación de la degradación de tierras de zonas secas. Es un proyecto que se formuló con 6 países del mundo. En Latinoamérica estuvo Cuba y Argentina, y generó una metodología que posibilita medir, estimar, tener unos indicadores de degradación de la tierra. Y ahora viene una parte, digamos, complementaria a este proyecto, que es pasar, no solamente evaluar, sino hacer ya manejo sostenible, que sería la respuesta a determinar el diagnóstico de la degradación. Este proyecto entonces se desarrolla en 15 países del mundo. En Latinoamérica solamente está en 4 países: Argentina, Ecuador, Panamá y Colombia. La Secretaría General la ejerce FAO con el WOCAT. Ahora vamos a hablar un poquito del WOCAT, que es una plataforma a nivel mundial donde está plasmado todos los enfoques y prácticas de conservación de los recursos. Y pues quien apoya son el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y en Colombia pues la FAO. A nivel de organización institucional, entonces tenemos, digamos, que la Convención de las Naciones Unidas, el proyecto LADA, que fue la metodología que se desarrolló, junto con el WOCAT, que son como las 2 herramientas fundamentales que tiene la Convención para evaluar la degradación y llegar a hacer acciones de manejo que detengan la degradación, que ese es el propósito de la Convención. Y hay una coordinación regional de América,
El proyecto está, digamos, con su Secretaría Técnica desde la FAO, desde la División de Tierras y Aguas. En Colombia, pues lo tiene determinado la UPRA junto con un convenio a través de la FAO, y entonces, digamos, estas dos entidades ejercen, digamos, el desarrollo del mismo proyecto en Colombia. Se apoya en una mesa técnica institucional, ahora les explicaré cómo funciona esto, y tenemos articulación e integración con otros proyectos para el mismo desarrollo de este. El marco metodológico en que se desarrolla, digamos que es el marco mundial, que ahora lo aterrizamos a la parte nacional, parte de hacer una evaluación nacional. O sea, digamos, cada país en el mundo debe hacer una evaluación nacional de la degradación de las tierras. Se tiene que hacer a partir justamente de la metodología LADA. Esta evaluación se hace también a nivel subnacional, o sea, al interior se da en una región, y a nivel local, a nivel de una cuenca o un municipio. De esta evaluación se hace una selección de las zonas, o que nosotros diríamos los focos de degradación, las zonas de mayor degradación, y se concentra entonces en la evaluación local. En esta evaluación local se hace la planificación y se prioriza cuáles serían los mecanismos sobre los cuales se debe desarrollar la implementación de prácticas de manejo sostenible de tierras. El término manejo sostenible de tierra es un término que poco es común, digamos, en nuestro país, por decirlo así. Hablamos mucho. Ahora, cuando pasaban las demás exposiciones, mirábamos que manejo sostenible de los suelos, manejo sostenible del agua, manejo, o sea, más sostenible, ¿no? Pero que es una palabra que vamos deteriorando poco a poco en el lenguaje y en el uso diario, y que a la final a todo le llamamos sostenible, pero a la final no lo hemos medido, o no sabemos cómo calcularlo o estimarlo, ¿no? Y en eso estamos. Por tanto, estas prácticas tienen que ser muy concretas y se plasman en una implementación para hacer unas zonas demostrativas y réplicas a nivel de país. Por tanto, este proyecto, digamos que su alcance es demostrativo, llevar a generar implementación de prácticas de manejo sostenible para hacer réplicas en otros sitios de acuerdo a los sistemas productivos que se tengan. Finalmente, pues hay un proceso importante que es poder incorporar lo que es el enfoque de manejo sostenible de tierra a diferentes instrumentos de planificación e instrumentos financieros. Eso es, digamos, de los grandes objetivos que tiene el proyecto. Por eso la UPRA, digamos, que es la unidad de planificación, tiene que ver mucho, digamos, en este tema de poder incorporar el enfoque y la metodología de manejo sostenible a los diferentes instrumentos de planificación rural especialmente. Finalmente, pues está la plataforma de manejo del conocimiento, que tiene mucho que ver con el WOCAT. El WOCAT les decía que es otra herramienta fundamental de la convención, donde, digamos, es una red, por decirlo así, una plataforma en la cual se puede ingresar información y también consultar información de los diferentes enfoques, de las diferentes tecnologías, de las diferentes prácticas de manejo, de conservación de los recursos a nivel mundial. Entonces, digamos que es un elemento fundamental. Normalmente el WOCAT para nosotros quizás es una palabra muy nueva, pero digamos tiene ya 25 años de haberse formado, solo que claro, entendamos un poquito que la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía fue muy fuerte en África, luego en Asia, y digamos que después de muchos años está llegando a los países de América Latina. Bien, entonces, partiendo de unas barreras, identificando cuáles son las barreras las barreras para implementar y definir esas buenas prácticas, estudiando justamente los temas de prácticas que se están realizando de acuerdo a la evaluación, podemos, digamos, llegar a incidir en las políticas, en los planes y en las decisiones locales sobre el uso sostenible. No hablo solo de los suelos, sino de la tierra. Que los suelos, claro, es un elemento fundamental y trascendental a la hora de mirar ahora esa integración justamente institucional, gremial, sectorial, que tiene que ver con el uso de los recursos naturales y especialmente el suelo, el agua y la biodiversidad. En términos concretos del país, ¿qué se pretende como objetivos y componentes del proyecto?
hacer una evaluación del estado de la ordenación de las tierras en una zona piloto a nivel subnacional y a nivel local, realizar una implementación de prácticas de manejo sostenible de tierras. Sin embargo, más que implementar, el proyecto identifica cuáles son los diferentes proyectos, prácticas, programas, acciones que en el país se realizan con manejo sostenible, y nosotros digamos que nuestro alcance va a ser más bien sinergias con esos proyectos y especialmente realizar un monitoreo de esas prácticas con el fin de poder evaluar si eso es sostenible o no sostenible. No todas las prácticas a veces son sostenibles y eso hay que necesariamente medirlo, estimarlo. Finalmente, y el otro componente fundamental es la incorporación del enfoque de las prácticas de manejo en instrumentos de planificación, en particular todos aquellos que maneja la UPRA, el sector ambiental y el sector agropecuario. Es el énfasis sobre el cual se le quiere ver. Y hay un cuarto componente que es de capacitación extensión, que tiene con propósito manejar el conocimiento y dárselo, poder potenciar el conocimiento, acercarlo a las diferentes instituciones y personas que trabajan en el tema, inicialmente a través de la plataforma WOCAT, la cual queremos llegar a incidir sobre los sistemas de información de la UPRA, el sistema de información ambiental de Colombia y los diferentes sistemas de información que tengan las entidades. O sea, bien. ¿Qué es el manejo sostenible de tierras? Es un término sencillo y a veces complejo también. El manejo sostenible de tierras, esto está, tomado de la Convención y de WOCAT, se define como el uso de los recursos de la tierra, incluyendo suelo, agua, vegetación y animales, para producir bienes y proveer servicios destinados a satisfacer las necesidades humanas cambiantes, al tiempo de asegurar el potencial productivo a largo plazo de estos recursos y el mantenimiento de sus funciones medioambientales. Quizá el término tierra es el más polémico, ¿no? O sea, el término tierra en Colombia tiene muchos significados, muchas connotaciones, tiene que ver muchos significados con la propiedad. Por eso está la Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver mucho significado desde lo social, como apropiación, y por eso es muy importante, definir que dentro de este proyecto, dentro de lo que es el enfoque de manejo sostenible de tierras, pues tierra tiene que ver necesariamente con suelos, agua, vegetación y todos los recursos. O sea que, también la diferencia entre tierra y suelo. Yo tengo una tara que me ha quedado con los planes de ordenamiento territorial, ¿no? En el sentido de que yo pienso que el suelo ha sido una palabra muy mal manejada en los planes de ordenamiento, ¿no? En el sentido de que a la final la unidad de planificación o de ordenamiento se llama suelo rural, suelo urbano, suelo, ¿no? Cuando la palabra suelo tiene otra connotación y creo que todos los de aquí lo sabemos y seguramente sería territorio la palabra más adecuada, ¿no? Pero en fin, ese no es el tema de ahorita. Entonces, vamos a ver un poco, que ese uso sostenible, el suelo juega un papel fundamental, al igual que el agua y la biodiversidad. Pero, que un poco mirando las presentaciones anteriores, vemos que el suelo juega un papel tanto desde la parte ambiental, prestando todos los servicios, que muchas veces los desconocemos, los servicios que tiene, y desde otro punto, desde la parte productiva. Entonces, que ligar esos dos aspectos es quizá el tema fundamental que ahora poder cerrar esa brecha en el cual tenemos una visión del suelo desde la parte productiva, pero también tenemos la visión del suelo como parte del ecosistema y como parte de prestadora de servicios muy importantes, y que el concepto y el enfoque de manejo es un enfoque muy integral que permite ver, de manera holística, de manera integral, justamente este manejo y no tener esa brecha desde lo ambiental o lo productivo como siempre solemos tenerlo. Por tanto, ese uso y manejo tanto de la biodiversidad del suelo y del agua pues provee servicios. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades humanas, para asegurar el potencial productivo, para asegurar la funcionalidad ecosistémica. Como vemos, son tres aspectos que tienen que ver justamente del desarrollo sostenible.
Bueno, no se alcanza a ver, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál sería el resultado de la degradación? La degradación es el producto de un aprovechamiento desordenado o, digamos, poco inadecuado. No sé cuántas palabras que usamos para decir que no utilizamos un aprovechamiento bien de la biodiversidad, del suelo y del agua. Adicionalmente, digamos, mundialmente se ha aceptado que la principal causa de degradación de los suelos y especialmente de la tierra es, digamos, el uso. El uso es como el principal causa. Y en particular los usos agrícolas, pecuarios, forestales, digamos, inadecuados que se realizan. Por eso la importancia también, digamos, de la UPRA acá, ¿en qué sentido? En poder nosotros realmente tener herramientas como definir la evaluación de la actitud de las tierras, de los suelos, para determinar justamente dónde y no dónde se debe realizar una actividad. Pero adicionalmente las actividades mineras, urbanas, industriales, que normalmente están en desorden, sin control, son las que generan esa degradación. La degradación de tierras es símbolo de insostenibilidad. O sea, cuando una zona se ha degradado es porque no es sostenible lo que se está realizando y cómo se está usando allí. La propuesta desde el enfoque de manejo sostenible de tierras es realmente poder volver a hacer una evaluación y valoración de esos servicios ecosistémicos. O sea, entendamos que la actividad agrícola es un servicio que los ecosistemas prestan al hombre. O sea, la misma actividad, aunque la convertamos económicamente, el uso mismo, digamos, la actividad de generar alimentos, generar fibras, generar energía, es un servicio que los ecosistemas nos prestan y por tanto, digamos que tenemos que necesariamente medirlos, evaluarlos, valorarlos para entender cuál es su resiliencia, cuál es su uso más adecuado. Necesariamente tenemos que pasar por la planificación del uso eficiente rural, que esta es, digamos, el eje central, el eje principal de la UPRA, que es la planificación de su uso eficiente y uso adecuado. Pero adicionalmente no nos podemos quedar solo en la planificación, sino tenemos que tener las tecnologías, prácticas de manejo adecuadas y eficientes. Que son muchas, que a veces nosotros quizá nos quedamos, y que el país ha hecho mucho durante muchos años, pero creo que la lección a veces no la aprendemos, ¿no? Yo pues soy profesor y también a los alumnos les digo que si hemos escuchado al profesor Yarumo, ¿no?, diciendo de no sembrar atravesado, perdón, de sembrar atravesado es la cosa, ¿no? Y es algo que yo lo escuché desde niño, pero creo que cuando uno ve ciertas figuras, ciertas cosas en el campo, dice, no nos aprendimos la lección, ni como agrólogos, ni como agrónomos, creo que la lección no está aprendida. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ha sido llevada a cabo o transmitida de forma eficiente y, digamos, hay muchas actividades que las podemos hacer muy bien, pero que a la final, digamos, no hemos sido capaces de. Por tanto, digamos que esta suma hablamos del manejo sostenible de tierras y de un desarrollo rural sostenible. Es muy importante asociar este enfoque de manejo, está dirigido justamente a este desarrollo sostenible. Por tanto, todo este enfoque de manejo sostenible de tierras, ¿a dónde le está apuntando? A cumplir las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, a cumplir las metas de la degradación neutral, a cumplir las metas de la restauración, a cumplir las metas que ya se han hablado esta mañana. Bien, claro, o sea, nosotros no podemos incidir solos, es un proyecto que realmente empieza a incorporar el término de manejo sostenible al país. Es un término que lo podemos confundir con muchos otros términos o otros enfoques que tenemos, ¿no? El enfoque ecosistémico, las buenas prácticas agrícolas, con hacer seguramente algunas tecnologías o algunas buenas prácticas como la labranza mínima, la agricultura orgánica o la agroecológica, o la agricultura no convencional, o de conservación. Son tantas terminologías que hoy en día usamos que a veces nos perdemos dónde estamos, ¿no? Pero visto desde el enfoque que tiene la convención, el enfoque de manejo sostenible es un enfoque que es integrador.
que podíamos hablar como una sombrilla grande en la cual pues por debajo tenemos esa agricultura de conservación, agricultura orgánica, producción limpia, generación de alimentos sanos. Es esta sombrilla en la cual podemos. Por tanto, las instituciones tenemos una mesa técnica institucional para funcionar, sobre la cual hacemos unas sesiones y establecemos unos diálogos en los cuales transmitimos de alguna manera esta intención que se tiene desde la convención, desde la FAO, desde la UPRA, desde las diferentes instancias, donde está involucrado pues desde la parte del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Agustín Codazzi necesariamente, el IDEAN, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras y Corpoica, que son 8 instituciones que por ahora estamos trabajando. Sin embargo, pues estamos pendientes aquí de invitar a otras instituciones que nos parecen muy importantes, y entre esas está el DNP, el Instituto Humboldt y bueno, otras instituciones, pero la idea es que podamos trabajar de forma conjunta. ¿Cuál es la estrategia de trabajo a nivel nacional? Pues es definir una área subnacional, o sea, la degradación de tierras a nivel nacional ya la está abordando y la ha abordado el IDEAN desde otros puntos de vista, y hoy en día el IDEAN y el mismo IGAC pues podemos decir que podemos tener información a nivel nacional de la degradación por erosión, de la degradación por salinización, de las susceptibilidades para la desertificación a nivel del país, pero digamos que ahora hay que abordarlo a un nivel subnacional y a un nivel local. Entonces, a nivel subnacional hay que definir una zona de trabajo por la cual, digamos, no va a echar todo el rollo aquí como lo decidimos, pero hay una serie de criterios que creo que entre esos están los que ya han expuesto esta mañana, ¿no? Digamos que la zona tiene que estar dentro de la implementación de acuerdos de paz, la zona tiene que estar en una zona seca, subhúmeda, de acuerdo, que también aporte a las metas de degradación neutral, que tenga unos sistemas productivos con los cuales se pueda trabajar y digamos que tenga información disponible necesariamente. Por tanto, hemos elegido que sea la región Caribe como una zona de la región, y en la subregión los Montes de María, que son una zona interesantísima de trabajar, donde hoy en día hay una cantidad de implementación de proyectos. A nivel local, entonces hemos escogido un sitio, y en este caso ha sido un municipio, para realizar esa evaluación local, que es una evaluación muy participativa, en la cual hay que hacer talleres sobre los cuales se aplican unos cuestionarios para determinar cómo percibe la gente el uso de la tierra, cómo percibe la degradación, y asimismo empezar a interpretar cuáles serían las medidas sobre las cuales vamos a trabajar. Y hay unos sitios de implementación, que estos sitios digamos que metodológicamente debería ser el producto de todo el proceso, pero hoy en día los sitios, algunos obedecen al proceso mismo, pero otros también están de acuerdo a sinergias, articulación que tenemos con proyectos que ya se están desarrollando dentro de la zona. Por tanto, se ha decidido que vamos a trabajar 4 departamentos del Caribe colombiano: Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico, serían los en los cuales vamos a hacer la evaluación de la degradación de tierras a nivel subnacional. Más o menos abarca 6,5 millones de hectáreas. A nivel local se ha determinado que sea el municipio de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar, que es un municipio que hace parte de los Montes de María y parte también del Valle del Río Magdalena, en la cual se va a trabajar justamente ese tema local. Más o menos tiene 63,000 hectáreas este municipio. Y aquí hay una propuesta metodológica para realizar. Pues la metodología prácticamente ya está definida por el LADA, sin embargo el LADA da unos lineamientos muy generales sobre los cuales hay que aterrizar a nivel, digamos, de cada país. En este caso, a nivel subnacional, se parte siempre de los LUS. Los LUS son los sistemas de uso de la tierra, o sea, es llegar a identificar cuáles son los principales sistemas de uso de la tierra. En este caso, la metodología WOCAT habla de hacer unos talleres con expertos a nivel, digamos, regional y nacional, hacer una calificación de la degradación física, química y biológica que se realiza de acuerdo a cada uno de los sistemas de uso, para definir cuáles son las causas y cuáles son las tendencias. Es muy importante esto, identificar las causas, porque son las cuales nosotros iríamos a trabajar la implementación, o sobre las cuales hay que realizar, digamos, verter, digamos, las acciones sobre este.
¿Qué insumos tenemos? Tenemos muchos insumos hoy en día, o sea, no partimos de cero, tenemos los mapas de cobertura de la tierra, tenemos el mapa de erosión, tenemos el mapa de salinización, tenemos un mapa de susceptibilidad de desertificación, tenemos el mapa de ecosistemas sobre el cual podemos trabajar todo lo que es de pérdidas y estado de los ecosistemas hoy en día. Por tanto, hay muchos elementos sobre los cuales podemos tener insumos y trabajar justamente ese sistema de uso. Y a nivel 25.000, local, digamos a escala 25.000, trabajando sobre el municipio de San Juan Nepomuceno, pues digamos que se parte justamente de hacer una zonificación y un cuestionario. Este cuestionario pues se realiza a través de talleres que son, participativos, tanto de expertos, en el caso local es con los campesinos, ¿no? Con los productores y con las entidades a nivel regional y local que están dentro de este. Por ejemplo, la identificación o trabajar con los que están realizando, actualizando el plan de ordenamiento territorial para nosotros es muy importante en San Juan Nepomuceno. Trabajar es tanto en la parte de definir los sistemas de uso como identificar cuáles son esas causas específicas, tendencias e impactos que tiene la degradación de tierras. Estos algunos son insumos, ¿no? O sea, pues ya creo que esta mañana Angélica hablaba justamente por qué se determinó la zona Caribe, ¿no? La zona Caribe es una zona en la cual quizá tenemos el mayor deterioro ecosistémico y el mayor deterioro de suelos en el país. Además que todos los procesos allí confluyen. Nosotros encontramos entonces que pues degradación de suelos por erosión o 100.000, pues digamos que estos son mapas semáforo, entonces lo más rojo será lo que tiene mayor incidencia, lo verde es lo que tiene menos, degradación. Por tanto, vemos que domina lo amarillo, lo rojo, lo naranja, con respecto tanto a erosión como a salinización. Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Purísima, Córdoba. Son zonas que están muy degradadas por procesos de ya tanto biológicos como físicos. La erosión es algo muy fuerte en la cual tanto la compactación, la erosión y otros procesos que se dan allí determinan que hay una zona, sobre todo que hay una interacción con la ciénaga. Entonces tenemos el sistema cenagoso del Bajo Sinú confluyendo con las zonas erosionadas de todo el sistema del Lomerío en el norte de Córdoba. Tenemos las cuñas salinas que vienen de la desembocadura del río Magdalena, tanto en el Atlántico como en el Magdalena, que son muy fuertes y que cada vez están incidiendo en zonas productivas. Esta imagen que creo que ya la hemos visto en otras presentaciones también y que a mí me ha ocasionado siempre es la erosión laminar severa que se determina en San Pedro Sucre. Recordemos que esta zona fue en los años 60, 70, 80, zonas de alto algodón, de mucha intensidad en cuanto a la mecanización, uso de agroquímicos, y que hoy en día prácticamente es una zona que ya no es improductiva y que no tiene nada de sostenibilidad en cuanto a a los usos que pueden darse allí. Tenemos estas otras que se está entre cuña salina y además salinización o parches de salinización en la parte baja del río Sinú, en San Bernardo del Viento, en Córdoba, donde hay una influencia, pues digamos que hay unos estudios que se están haciendo por parte de la universidad, si tiene esto influencia con lo de Urrá o no tiene influencia con lo de Urrá en los descargas que tiene en la misma dinámica del río Sinú, pero lo cierto es que la salinización prácticamente está llegando ya al distrito de riego La Doctrina, entonces son ya zonas en las cuales nosotros vemos que hay unos problemas muy serios de estos problemas de erosión. Bien, así puedo pasarle una cantidad de ejemplos sobre los cuales ya vemos un deterioro muy marcado de las tierras, y eso que estoy hablando sobre los suelos por el Día del Suelo, ¿no? Pero podemos hablar también de la parte de biodiversidad y la parte de aguas, que son elementos tanto en cantidad y calidad del agua que son fundamentales de medir.
Bien, en cuanto a la planificación, entonces nosotros esto es un proyecto que tiene muy poco tiempo, por decirlo así, para su desarrollo y también pocos recursos, por tanto la estrategia nuestra ha sido articularnos y hacer sinergias con proyectos en las zonas que tengan prácticas de manejo sostenible o que hayamos reconocido que tienen prácticas. Muchos de estos proyectos ya esta mañana los vislumbraron de acuerdo como a ese barrido que se hizo para fijar las metas de degradación neutral, y otros pues no aparecen, pero que hemos distinguido. Por tanto, más que hacer implementación, vamos a hacer un plan de monitoreo de indicadores de sostenibilidad. Es muy importante que tengamos los indicadores, o sea, que al final podamos decir realmente si es sostenible desde la retención de humedad, pues maravilloso, ¿no? O sea, pero ¿cómo medimos la retención de humedad? Pues a través justamente de los servicios ecosistémicos, y es digamos la manera de poder llegar, ¿no? O sea, siempre los cálculos que yo hago, yo siempre hago una pregunta a los estudiantes, y es que si saben 1 centímetro de suelo, ¿cuánta agua puede retener en una hectárea? Aquí todos son la mayoría sueleros, ¿no? Sí, pero es interesante, o sea, ¿cuál sería la humedad aprovechable? O sea, una humedad aprovechable del suelo, no sé, por ahí del 40%, 30%, ¿no? 1 centímetro de suelo puede almacenar lo que una familia en Bogotá se consume de agua en un mes o en 2 meses, ¿no? No sé cuántos pagan la factura, pero creo que la mayoría, ¿no? Y sabemos de 40 metros cúbicos que nos dan a cada familia, pues eso es lo que almacena una hectárea en 1 centímetro de agua, ¿no? 1 centímetro de suelo almacenaría 40 metros cúbicos de agua, que es interesante. Perdemos eso, o sea, si estamos perdiendo 1 centímetro de suelo, estamos perdiendo una gran cantidad de agua que el suelo puede retener. Y esto digamos que se mide a través justamente de servicios ecosistémicos del suelo, a través de la regulación del ciclo hidrológico, por ejemplo. O sea, el suelo es un tanque pequeño dentro del ciclo hidrológico, pero es el tanque más importante que tiene, ¿no? Porque es donde justamente se alimenta toda la vegetación. Bien, creo que me estoy alargando mucho. Entonces, ¿cuáles son los proyectos sobre los cuales nosotros vamos a incidir o con los cuales vamos a trabajar? Pues hay uno muy interesante que es un proyecto JEF-FAO que se hace con todas las instituciones del Caribe, que se llama Conexión Biocaribe, que es el término corto, pero realmente está sobre conectividad socioecosistémica, que trabaja tanto en el Bajo Sinú, Lorica Purísima, en esto de agricultura ancestral anfibia, ¿no? Es un término bien raro, pero es todas estas prácticas que se hacían los cenúes de manejar justamente la parte de cuando baja y cuando sube la ciénaga y poder hacer un manejo sostenible en estas zonas. Entonces rescatar justamente esto lo estoy haciendo este proyecto. En los Montes de María en San Juan hay sistemas agroforestales, reserva de la sociedad civil. Vemos cómo hoy en día pues ya está haciendo recuperación de zonas, digamos, que han sido muy deterioradas y que hoy en día pues están haciendo algunas plantaciones forestales o recuperando ciertas zonas dentro de los Montes de María. Igual, el PNUD con programas Ojos Rurales está realizando pues algunas acciones, ¿no? O sea, digamos, aquí podemos hacer una comparación entre lo que es una degradación por pastoreo en zonas de ladera y cómo están haciendo una reconversión inicialmente de recuperar las propiedades del suelo, las características, la calidad del suelo, pues a través de necesariamente descompactar el suelo a través de cincel inicialmente, pero la idea es que aquí no se realice, digamos, más actividad, digamos, mecanizada lo menos posible en este tipo de laderas, pero vemos como la ganadería de ladera, y bueno, ahora que tuve la oportunidad de pasar por todo el proyecto de erosión y recorrerme la mayoría de Colombia, uno dice la ganadería, ¿no?, de ladera, la ganadería sobre todo de pastoreo de ladera, no quiere decir que la ganadería no se pueda hacer en ladera, pero la ganadería de pastoreo de ladera es quizá la principal causa de erosión y compactación en el país. O sea que tenemos que estar muy atentos, o sea, porque hacer ganadería en ladera no es que no se pueda hacer, pero quizá hay otras formas de realizarla y evitar justamente esta altísima degradación que tiene este proceso dentro de la... Y aquí una reconversión a sistemas silvopastoriles, ¿no?, donde vemos que se recuperan pasturas, se recuperan, ¿no?, leucaena, que es forrajera,
y podemos, digamos, empezar reconversiones a otros sistemas silvopastoriles, digamos, que son interesantes para esa región. Y con otros, con el proyecto Programas Riqueza Natural de USAID en Carmen de Bolívar, San Juan, ¿no? Aquí vemos simplemente un ejemplo para decir reconversión a sistemas silvopastoriles, donde la ganadería se va a manejar de forma semiestabulada. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues el cultivo del pasto. Donde la cual esa temporada seca de 4 meses que tienen en la costa se puede mitigar de acuerdo a tener forrajes, ¿no? En estos sistemas, ¿no? Un antes, que es una erosión muy fuerte, ahora un después, en donde también estamos haciendo incorporación, pero lo están haciendo ellos, incorporación de materia orgánica y de residuos vegetales al suelo, y eso lo podemos medir como un indicador de sostenibilidad en la medida que nosotros podamos aumentar la cantidad de materia orgánica. La materia orgánica es quizá la parte más importante que tiene el suelo y la cual a veces es la que también más rápido se pierde allí. Bueno, está este otro proyecto que creo que más adelantico se va a hablar de este proyecto, Más Algodón, donde están haciendo una serie de parcelas experimentales, tanto en Cereté, Los Palmitos y otros sitios, pero en el caso nuestro de la zona de trabajo, donde vemos interesante, ¿no? O sea, después de un cultivo de maíz se incorpora esta cantidad de material, y aquí mismo está metido el algodón, ¿no? O sea, cuando yo entré allí, ¿dónde está el algodón? Pues ahí está el algodón, ¿no? Aquí está el algodón en medio de estos residuos, que es interesante porque, digamos, hay insectos, plagas comunes a los dos cultivos, y a través de poder darle una mayor cobertura y por decirlo así, un alimento diferente a la Spodoptera, pues vemos que hay disminución en la cantidad de agroquímicos que se realizan, digamos, en esta zona. Entonces vemos cómo después de un cultivo de maíz ni siquiera se ha mecanizado, simplemente se ha incorporado y luego han llegado. Uy, ¿esto qué pasó? ¿Fui yo o no? Bueno, para entretenerlos, no mentiras, para continuar la exposición mientras se pone nuevamente, digamos que lo que estoy tratando de intentar de transmitir es que el mundo se está moviendo con este enfoque de manejo sostenible de tierras, que es muy importante apropiarlo porque es una metodología integradora que ya tiene desarrollos, que es importante valorar esa medición de la evaluación. Pero yo pensaba, porque yo vengo trabajando, digamos, el tema de degradación hace bastantes años, y bueno, eso es como si fuera un médico, ¿no? O sea, hemos hecho tantos diagnósticos, ¿no? El Agustín Codazzi lleva, como decía esta mañana, 75 años describiendo perfectamente los suelos, ¿no? O sea, mirándolos, evaluándolos, pero es como si hiciéramos una descripción, luego decimos, hagamos diagnóstico, a ver cómo está la salud de los suelos, cómo está la calidad de los suelos. Bueno, decimos, el suelo está enfermo, tiene este cáncer blanco, ¿no? La salinización se denomina el cáncer blanco de los suelos, o está rasgado, o está inflamado, o está, ¿no? O sea, con un doctor. Y creo que nos hemos quedado allí. Nos hemos quedado en el diagnóstico, nos hemos quedado en cómo están. Ahorita lo otro que sigue es ver la cantidad de instrumentos de planificación que tiene el país. O sea, todo lo planificamos, pero a las obras, a las acciones, creo que poco llegamos. Entonces aquí tenemos Gracias. Bueno, el último es el paisaje palmero, el cual todavía está en conversaciones. Queremos trabajar sobre este sistema palmero, pero para decirlo que hay un Jeff Palmero para la conservación de la biodiversidad, y que nos parece interesante ver qué se ha hecho allí y cómo poder medir justamente esto. Bueno, yo creo que yo voy a pasar aquí, digamos, ¿cuál ha sido la estrategia? ¿Cuál es la estrategia en la cual nosotros queremos incidir sobre la planificación del territorio, ¿no? Con instrumentos. Entonces, la estrategia es trabajar tanto vertical como horizontalmente. De la manera vertical es trabajar a nivel de los instrumentos nacionales, subnacionales, regionales, departamentales, locales, ¿no?
para, digamos, incidir tanto de lo sectorial, desde lo agropecuario y de lo ambiental, a través de dos, digamos que viéndolo así a grosso modo, tenemos dos instrumentos que son de obligatoriedad, o sea, son obligatorios, o si no, pues no funcionamos, y que son el plan de desarrollo, tanto a nivel nacional, departamental y municipal, y los planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, departamental y municipal, sobre los cuales se piensa incidir y realmente generar un desarrollo tanto vertical como horizontal. O sea, muchas veces nosotros ponemos la pirámide diciendo desde lo nacional vamos a incidir sobre lo local, y seguramente construyendo desde lo local podemos incidir sobre lo nacional, que es donde nos perdemos muchas veces en ese sentido. Bueno, bien, esta es la brecha que hay que cerrar, ¿no? O sea, mirar lo agropecuario desde un lado, mirar lo ambiental desde otro lado. Esa es la brecha que hay que cerrar, porque institucionalmente, creo que ahorita lo voy a decir más adelante, es donde la tenemos. O sea, las instituciones están abiertas y, digamos, tenemos una verticalidad y no nos hablamos, no nos podemos combinar, pues es muy difícil llegar, ¿no? O sea, yo ahorita mirando las exposiciones que estaban haciendo, miraba que la mayoría de acciones sobre las cuales van a cumplir la meta, ¿quién las están realizando? Corpo Orinoquía, Corpo Nor, CBS, no, o sea, dice, entidades del sector ambiental, ¿ya? Y desde lo agropecuario, ¿dónde está? Desde lo agrícola, desde el no, ¿dónde están las instituciones? Es donde algún momento de la historia nos perdimos y que hay que recuperar justamente eso. Bien, esto es porque yo sé que ustedes no alcanzan a leer todo y esa es la idea, que no puedan leer todo. ¿Por qué? Porque todo, digamos, viendo desde lo nacional, que está aquí, hasta la predial que está abajo, estamos llenos de instrumentos de planificación. Aquí están solo unos poquitos, pero tenemos lleno de instrumentos, o sea, a nivel tanto el sector agropecuario como el sector ambiental, el Plan Nacional de Biodiversidad, la política de suelo, la adaptación climática, el sistema de áreas protegidas, ¿no? Los planes de ordenamiento social productivos nacionales, departamentales, municipales. Bien, o sea, tenemos lo que queramos, ¿no?, en cuanto a planificar, y creo que muchas veces lo hacemos bien, ¿no? Planificamos muy bien, pero normalmente nos quedamos en esa planificación. ¿Por qué? Porque normalmente tampoco incidimos en justamente dónde debemos actuar, ¿no? Yo siempre he puesto a pensar en los spots, ¿no? O sea, suelo rural, suelo urbano, ¿cierto? Suelo de protección. Suelo de protección, eso como que es como que la parte ambiental. Suelo rural, hagan lo que puedan, ¿no? Pero no hay unos criterios de decir cómo se maneja. Ni siquiera a veces en los podos llegamos a definir cuál es la aptitud de uso de las tierras. Y sin embargo así planificamos nuestros municipios. Entonces digamos que son elementos en los cuales hay que incidir. ¿Y hay que incidir dónde? En la actuación, en las prácticas de manejo sostenible. ¿Cómo medir realmente que sea sostenible? Bien, para terminar, simplemente unas reflexiones, porque digamos que todo este proceso parte de las barreras, de analizar las barreras para la aplicación del manejo sostenible. En este caso, el conocimiento y la divulgación del enfoque sostenible de tierras creo que es una de las barreras más importantes. O sea, si yo llego, ¿no?, donde César Rey o no sé dónde, y les digo, vea, vamos a aplicarle al manejo sostenible, él me dice, yo ya tengo el enfoque ecosistémico. Y así, si yo voy a otra parte me dicen, no, yo aquí tengo las buenas prácticas yo ya tengo mi manual de buenas prácticas para el sector bananero. Y a la final nos quedamos, digamos, en que el conocimiento y la divulgación de este enfoque puede ser poco integral, digamos, y poco conocimiento que se tenga. La otra barrera que tenemos es esa estructura vertical institucional, ¿no? O sea, yo pues lo digo en este momento en el sentido de que acabo de venir a una experiencia en Cuba donde no hay verticalidad en la institucionalidad. A ver si me logro explicar un poquito, pero digamos que los del medio ambiente con sus instituciones trabajan así verticalmente y estos como que no se meten con los de su Ministerio de Agricultura y todas las instituciones, ¿no? Yo aplaudo hoy en día que se están haciendo agendas conjuntas de los dos ministerios y eso es algo interesante. También hay que resaltar este tipo de proyectos en los cuales UPRA, FAO, ¿no?, o sea, IDEAN comienzan a confluir dentro de un mismo quehacer.
pero todavía falta, ¿no? O sea, sería interesante, no sé, digo yo de la experiencia, sentar, por ejemplo, a alguien del IDEAN aquí en el IGA y poder trabajar y que el del IDEAN diga, vea, los datos que yo necesito para medir, o de alguien del Humboldt, que diga, vea, los datos que yo necesito para medir mi sostenibilidad en cuanto a suelos o en cuanto a manejo de suelos, no es a lo mejor el pH o la C&C, a lo mejor para mí más interesante sería tener la capacidad de campo, el punto de marchitez y la profundidad, tal cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, un dato importante, densidad aparente, es un dato que yo creo que todo el mundo lo requeriríamos, ¿no? Y sin embargo es un dato que muchas veces no aparece dentro del estudio y a veces nos quedamos con ese vacío. Entonces, pero qué rico sería, digamos, tener esa forma de trabajar un poco más conjunta, ¿no? O sea, ¿qué necesidades tiene, por ejemplo, el Instituto Humboldt en cuanto a los datos de suelos que requiere o que levanta el IGAC? Sería muy interesante saber y tener una persona aquí que pudiera hacer, y que pudiéramos tener esa forma no vertical, sino vertical y horizontal de podernos mover. Pero bueno, digamos que eso es otra dificultad, otra barrera en la cual se tiene, ¿no? Lo otro es la articulación y sinergias institucionales, sectoriales y gremiales. O sea, desde aquí, desde el Ministerio de Ambiente se proponen muchas cosas, desde el Ministerio de Cultura, pero cuando uno va al gremio es otra cosa la que se hace, ¿no? O sea, y que a veces, digamos, no se puede a veces incidir necesariamente. Una parte fundamental y que se nos perdió, la investigación, capacitación y extensión. Y aquí me refiero seguramente al papel de Corpoica. En todo este conjunto de acciones que tenemos que hacer, ¿no? Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y quién hace las acciones para hacer conservación de suelos o manejo de suelos o restauración de suelos o rehabilitación de suelos? Y a nivel institucional, las acciones, porque si uno le pregunta a la UPRA, dice no, eso no es función de hacer implementación. Si le pregunta al IDEAN, dice tampoco, ¿no? Entonces, ¿a quién le preguntamos? ¿A Corpoica? A lo mejor sí, Corpoica, pero Corpoica, la investigación, sus recursos han disminuido en el aspecto de suelo. Yo recuerdo en muchos años teníamos investigadores en conservación de suelos muy fuertes, ¿no? Y se le preguntamos a las corporaciones, dicen sí, pero yo solamente me restringo al tema ambiental. A mí no me permiten usar recursos que tenga que ver o que huela ni siquiera agricultura, ¿no? Y entonces ya es un limitante muy fuerte que no podamos hacer, ¿no? O sea, y eso lo vemos, por ejemplo, con los proyectos PROCAS, que hoy en día en la mayoría de las corporaciones está, donde cada vez el presupuesto es menos y donde la incidencia puede ser mucho menor, ¿no? La otra es la formación integral, sensibilidad y transmisión de nuevas generaciones. O sea, ¿qué estamos enseñando en las universidades? ¿Qué agrónomos, qué ingenieros forestales, qué ingenieros ambientales estamos formando? ¿Los ingenieros ambientales tienen alguna formación en suelos? Seguramente no. ¿Qué tanto estamos transmitiendo esa sensibilidad a estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, que un muchacho a los 22 años diga, hombre, o sea, que vea una zona erosionada y se conmueva. Pero al contrario, a veces les parece que es muy bonito y que eso serviría mucho para el turismo o para otras cosas, ¿no? O sea, si vamos a Tatacoa o a Villa de Leyva, pues eso es una tragedia ambiental. Sin embargo, pues para muchas personas es un sitio turístico muy bonito, del cual pues digamos que yo por lo menos me siento muy satisfecho, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones, ¿cómo podemos influenciar? ¿Cómo podemos tener nueva sensibilidad hacia el manejo sostenible de tierras? Con esto, pues, quería transmitir simplemente estas reflexiones para que nos queden. Es una oportunidad pues que agradezco a la organización que se ha realizado para permitirme también manifestar estas inquietudes y transmitirles también este enfoque de manejo sostenible de tierras para el país. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Javier Otero García por su intervención